habla Manuel Frank Ramos de El Sol Latino. Bienvenido a nuestra edición número 71 del podcast 413. Comenzamos con la invitada de hoy en nuestro tercer año de este programa. Primero le quiero... nos acompaña como siempre Natalia Muñoz. Saludos. De Hollywood Media. Y tu perra, y tu perra. Y el perro Paco. Y Paco. Y Paco, bueno, empezamos como siempre con las noticias, que tenemos un breaking news que el comisionado de Educación Postsecundaria de Massachusetts, doctor Carlos Santiago, va a dejar su puesto en el verano, junio de este año. Fue uno de los fundadores del Puerto Rico Student Association en Nueva York. Siguiendo ese mismo tema, les quiero decir que la celebración de la próxima conferencia de la Asociación de Estudios Puertorriqueños está encaminada para ser organizada en octubre de este año. Ya estamos haciendo reuniones con Holyoke Community College, con la gente de la asociación y Springfield Technical Community College. Claro, como tenemos un alcalde puertorriqueño en Holyoke, me imagino que él será parte de ese proceso. Esa es la primera noticia. Segundo, los próximos invitados para este año va a ser sumamente bueno. Vamos a tener a Martina Espada, acabando de coger 2 premios. Regresa otra vez por segunda ocasión. Vamos a tener la Rima Brucey Hill de la Madrid, también conocedora del tema que vamos a bregar hoy, educación postsecundaria en Puerto Rico, por el caso de ella es pública, igual que la discusión que vamos a tener hoy, y además acaba de publicar un libro que es sumamente interesante, Los chulos de la pobreza y otras crónicas, que con el título nada más hay que invitarla para el programa. Eso suena como un título de Ana Lidia Vega, ¿verdad? Yep. Y después tenemos a Omar Gómez, un boricua que fue elegido hace como 6 años al City Council de la ciudad, al pueblo de East Hampton, y me envió un mensaje hace unos días atrás de que va a ser el primer presidente puertorriqueño del City Council de la ciudad de East Hampton, que es muy interesante porque no creo que la población latina de ahí pase del 10%, por lo tanto es un gran logro. Estamos en conversaciones con José Cruz Figueroa de Albany, que vamos a hablar sobre no solamente Latino Jazz, sino una serie de artículos que él ha publicado en 80 grados sobre West Side Story. Y ahora llegamos a nuestra invitada de hoy, doctora Aura Sofía Girau Arroyo. Y como siempre hay que vestirse, si lo ven, el gallito. No, no lo vemos. No lo vemos, ok. Ahí lo vemos. ¡Uy! Se cayó. Se cayó el micrófono. Como siempre, bueno, hay que poner el uniforme del tema de que vamos a hablar hoy, y hoy vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que es diferente al sistema completo, que es mucho más complicado. Y yo creo que el tema de la Universidad de Puerto Rico es un tema que nos afecta a todos, especialmente a muchos de los puertorriqueños en el oeste de Massachusetts, porque en un momento dado casi todos los maestros de los programas bilingües de las escuelas públicas de Holyoke venían de la Universidad de Puerto Rico o de la Interamericana. Eran los 2 grandes suplidores de maestros. Y muchos de nosotros que estamos por aquí pasamos por el recinto de Río Piedra o Bayamón o Macao o Calley. Bueno, hay unos cuantos de Mayagüez. Pues, Aura, bienvenida. Muchas gracias, me dejaste atrás, que me tenía que poner el pin del recinto. Estoy como que bien avergonzada. No, y tengo allá atrás una portada del Sol Latino, que fue una de las huelgas que pusieron, la Yupi no se vende. Pues,
Vamos a hablar. Doctora, ¿la Yupi aún se vende? Pierluisi, el gobernador, recientemente anunció que iba a aportar, no me acuerdo, $500 millones al sistema universitario. No solamente la Yupi de Río Piedras, sino o sea, en todos los recintos. ¿Cuál es el estatus de la universidad en estos momentos? Bueno, esas son dos preguntas separadas. Ajá. Una, si la universidad se vende, y la otra, cuál es el estatus de la universidad. El estatus económico de la universidad es uno de precariedad, en aumento. El presupuesto de 500 millones suena como mucho, pero es la mitad de lo que la universidad estuviese recibiendo si se hubiese mantenido la fórmula del 9.6% que se aprobó, si mal no recuerdo, yo creo que fue en los 90 con la administración Rosselló. Era el 9.6% de los ingresos gubernamentales de las contribuciones de los puertos que se recogen en Puerto Rico. De por sí, pues el ingreso de las contribuciones está bajando porque la isla se despobla de gente puertorriqueña que paga contribuciones y entran los settlers estadounidenses a comprar propiedades y aprovechar las exenciones contributivas que se están dando en Puerto Rico. Pero como quiera, 500 millones sigue siendo menos que el presupuesto que hubiese tenido la Universidad de Puerto Rico. La fórmula lleva ya un par de años congelada, así que pues cada año el presupuesto está bajando y la universidad ha tenido que hacer muchos malabares para sobrevivir. La universidad se está achicando. Y eso es algo que cuando yo estudié en la universidad en 2010, se decía, las organizaciones de izquierda y organizaciones independentistas alertaban que el gobierno de Puerto Rico no quería privatizar la Universidad de Puerto Rico, lo que quería era achicarla. Eso era algo que se decía mucho en el discurso de la Unión de Juventudes Socialistas, que está históricamente asociada con el movimiento socialista de trabajadores. Entonces, pues, yo creo que ahora mismo, 10 años después, estamos viendo la culminación de esa predicción que hizo la Unión de Juventudes Socialistas, que es achicar la institución. Estamos viendo el recinto de Río Piedras, la matrícula ha bajado casi un 50%, yo diría. Porque cuando yo estudiaba eran como 17,000 estudiantes. Unos años antes eran más de 20,000. Claro. Ahora mismo son menos de 10,000. Y yo que he hecho exploraciones demográficas en la Universidad de Puerto Rico, no había tan pocos estudiantes en Río Piedras desde los 60. Porque la universidad, a pesar de que ahora mismo es villanizada por muchos políticos, era un proyecto del Estado Libre Asociado y el gobierno invirtió mucho para expandir la Universidad de Puerto Rico. Y ahora lo que estamos viendo es lo contrario, que es como en buen español diríamos el divestment de la educación superior en Puerto Rico. Y poco a poco se están ya materializando planes para consolidación administrativa. Que en realidad no es algo que no tenga precedentes en la Universidad de Puerto Rico, porque anteriormente a la administración Rosselló, en la Universidad de Puerto Rico ya 4 unidades administrativas, que eran el recinto de Río Piedras, el recinto de Mayagüez, Ciencias Médicas o recinto de San Juan y administración de colegios regionales. Entonces, pues, luego Rosselló fue el que creó lo que conocemos como el sistema de la Universidad de Puerto Rico, con los 11 recintos, en parte para crear puestos administrativos que pudieran politizarse. Y eso ha tenido una gran gama de consecuencias y manifestaciones, la mayoría de ellas muy negativas. Así que pues estamos mirando la consolidación administrativa. Parte de lo que llevó a las manifestaciones que vimos desde octubre a diciembre del 2021 tenía que ver con el impacto potencial del recorte presupuestario a la existencia de los recintos. No tanto a la consolidación administrativa, sino que economistas, administradores, profesores y estudiantes están prediciendo que con los recortes la solvencia del sistema es imposible y que va a haber que cerrar recintos. Todavía que yo conozca no hay planes concretos para el cierre de recintos, en parte porque la administración universitaria ahora mismo
no, no es necesariamente lo que consideraríamos como buena, pero a la misma vez tampoco yo consideraría que está politizada como lo estuvo en el 2010, 2011 o en el 81. Es una administración muy compleja en el sentido de que hay personas que sí estuvieron muy internadas en lo que es el Partido Nuevo Progresista, que ha sido muy hostil a la Universidad de Puerto Rico desde por lo menos la administración de Carlos Romero Barceló. Pero el liderazgo de la universidad está tratando de, mediante mi observación al menos, de ser lo más pragmático posible, porque si la universidad no existe, sus trabajos no existen tampoco. ¿Y a dónde va todo ese dinero? Y en parte también es como que ¿a dónde va todo ese dinero? ¿La gente quiere privatizar la universidad? Quizá, pero como se está viendo la situación fiscal de Puerto Rico, expandir el sistema privado tampoco es una buena inversión, porque Puerto Rico se está despoblando y la tasa de natalidad está bajando. Y eso es algo que, por ejemplo, la familia Méndez en la Universidad Ana G. Méndez ha logrado identificar muy bien, y por eso ellos están empezando a crear recintos en los Estados Unidos, unidades institucionales en los Estados Unidos, en lugares, especialmente en lugares como Florida, donde la diáspora reciente se está situando y creando comunidad, y pues necesita una universidad que sea accesible, que tenga una población latina grande, que tenga profesores que hablen español, etc. Así que pues el miedo a la privatización para mí es algo que está cambiando con la situación fiscal de Puerto Rico. Bueno, doctora Aura, bueno, felicidades porque recientemente cogió el doctorado. Déjame decirte varios puntos aquí. En un momento dado, posiblemente hace como 10 años, la Fundación Ana G. Méndez estuvo en negociaciones con ciertas personas del liderato puertorriqueño de la ciudad de Springfield para abrir una unidad ahí. Pero chocó con la realidad que la Universidad de Massachusetts también estaba buscando abrir una unidad en Springfield y claro, terminó la Universidad de Massachusetts abriendo una unidad y no la Fundación Ana G. Méndez. Eso, Don, me alegra hablar contigo porque mi tesis doctoral es sobre los colegios regionales. Fue la expansión de la Universidad de Puerto Rico, los colegios regionales, y uno de los temas que no llegaron al papel, pero fueron cosas que yo oí constantemente en la investigación, era el desmantelamiento del movimiento estudiantil en el recinto de Río Piedra a través de los colegios regionales. Una vez tú le quitabas población y los distribuías, iba a colapsar. Claro, tardó en colapsar y quizás colapsó por otra razón, la parte económica. Y déjame decirte que si uno va al website, desgraciadamente, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, escuela graduada de administración pública, básicamente lo que tienen son 6 profesores. Cuando la escuela, en el momento era una de las joyas de la administración pública en Puerto Rico. La escuela de educación, donde está todavía mi advisor, mi mentor, el doctor Eduardo Aponte, cuando yo hablo con él me dice que no renuncia, porque si renuncia, la plaza se la congelan o se la dan a naturales que necesita más profesores. Y yo creo que es un tema sumamente interesante. De hecho, en términos de reducción, lo último que yo oí era que una idea que se estaba flotando era coger los recintos de Utuado, Aguadilla y Arecibo y ponerlos bajo un decano o un rector y quitarle. Claro, pero eso entra a otro nivel, que es la política local de las ciudades. En el caso de Arecibo ponen el grito en el cielo y claro, tú miras entonces, ok, el partido que está en el poder, si yo hago esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ok, y sabemos que el movimiento estudiantil en Río Piedra ha tenido sus altas y sus bajas. Las últimas huelgas universitarias, ¿tú las consideras exitosas?
Ok, esa es una pregunta que me estás tratando de coger. No, pero ok. La cosa es que algo que ha ocurrido de la huelga del 81 hacia el presente, que por lo menos yo he identificado como un patrón en una transformación de la lucha estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, es que se está empezando a repensar para qué es la huelga. En el sentido de que la huelga como tal tiene una trayectoria desde los más o menos de 1910 fue la primera huelga. Y fue por unas razones que son estrictamente institucionales, era por una cuestión deportiva. Entonces, como que luego hubo una huelga que explora, que realiza nuestro colega Llorel Meléndez Vadillo, que fue sobre una queja administrativa. Hubo un administrador socialista que fue nombrado a la Junta de Síndicos y pues la matrícula élite de la Universidad de Puerto Rico no quería un socialista ahí. Pero luego, desde la lucha del Estado Libre Asociado, lo que se conoce hoy como el cuco de la FUPI, no hacía huelga. Ellos se mantenían activos y hacían protestas, pero no hubo huelga como tal hasta 1973, que fue la huelga que se hizo a favor de la reforma universitaria, y fue una huelga en colaboración con la Hermandad de Empleados Exentos y No Docentes, con los trabajadores universitarios. Sí. Y de ahí empezamos a ver que se empieza a materializar lo que es la huelga estudiantil que conocemos hoy en día. Pero la huelga usualmente tiene unos reclamos que es lo que los estudiantes quieren alcanzar. Y esos reclamos depende de la huelga y depende de a quién tú le preguntes la importancia que tienen los reclamos. Porque, ok, en la huelga del 2010, que fue una huelga por las exenciones de matrícula, esa huelga se consideró exitosa por quienes la organizaron porque se logró la preservación de las exenciones de matrícula. Pero, como quiera, se dejó un voto de huelga preventivo, porque durante este proceso nos damos cuenta que se quería aumentar la matrícula. Y se iba a imponer una cuota de $800, y por eso fue que se dio la huelga del 2011. Pero eso es una perspectiva en torno al reclamo, porque por ejemplo en una huelga como la del 81, que el reclamo original no se logró, el reclamo original era parar un aumento de matrícula y no nos lograron parar, pero empezó a analizarse lo que se aprendió de la huelga. Y entonces se crea la conceptualización de la pedagogía de la huelga, que la teorizó el doctor Fernando Pico en Las Vallas Rotas. Es algo que yo he trabajado, el compañero Fernando Tormos también lo está trabajando. Y entonces, ¿cómo se reconceptualiza lo que es la huelga como un proceso de aprendizaje? Por eso fue que yo entré a este tema, porque yo estuve en la universidad durante una huelga y yo nunca estuve en ningún colectivo, pero yo me sentí transformada por la experiencia. Y yo como que, qué extraño, yo como que lo más que hice fue ir a asambleas y a marchas, pero como quiera yo sentía que mi experiencia universitaria era totalmente diferente a la de los demás. Pues entonces, pasan los años, llegamos a 2017, 2021. En la huelga del 2017 y el del 2021, tenemos que ver lo que es la situación nacional de Puerto Rico, porque los estudiantes están respondiendo a la precarización de la sociedad, al divestment de la Universidad de Puerto Rico, o sea, gubernamental a la Universidad de Puerto Rico, la amenaza a aumentos en costos de estudio y la deterioración de servicios. Pero hay entonces una desconexión entre lo que es el reclamo nacional y el reclamo estudiantil, de por qué nosotros estamos luchando en la Universidad de Puerto Rico. Porque desde la universidad, el alcance de la protesta tiene unos límites. Porque lo que nosotros desde la universidad podemos pedirle al gobernador de Puerto Rico que renuncie, pues quizá, pero cuán efectivo va a ser esa lucha desde la universidad. Los estudiantes son responsables de liderar esa lucha. Por lo menos a mediados del siglo XX, los estudiantes no se veían a sí mismos como líderes de la lucha nacional en Puerto Rico. Al contrario, mientras la lucha se iba más hacia la izquierda, se enfatizaba más a los trabajadores puertorriqueños como las personas que iban a llegar a alcanzar la justicia social y la independencia
para Puerto Rico. Y los estudiantes estaban ahí pues, para hacer una mecha. Entonces, por eso vemos muchos ex líderes estudiantiles que transicionan al liderazgo del MPI, del Movimiento Pro Independencia, el Partido Socialista Puertorriqueño, Movimiento Socialista Popular, Partido Socialista Revolucionario, toda esta gran gama de organizaciones independentistas. También vemos 2 o 3 que pues, transicionaron al liderazgo del PNP, del Partido Nuevo Progresista. Habían estudiantes estadistas, reaccionarios, ¿no? Es que eso es algo que hay que resaltar, que no es nada más el independentismo. Pero, perdón, si tú estás mencionando a alguien que estudió en UMass, estudiante de Roberto Alejandro, yo sé de quién tú hablas. Manuel, di de quién estamos hablando, Manuel. De Jaime Benson. Ok. Fue estudiante de Roberto Alejandro aquí y todo el mundo se sorprendió el giro ideológico que él dio desde Mayagüez cuando se movió hacia Río Piedra. Ok, pero de todas maneras, sigue. Pero tenemos algo nuevo todos los días. Yo no sabía que Jaime Benson había sido estudiante de Roberto Alejandro. Pero nada, volviendo a la cuestión del éxito de la huelga. Por lo menos en la huelga del 2021, que es la huelga que acaba de ocurrir, es bien interesante porque la situación universitaria está a un nivel de amenaza que yo creo que nunca ha estado, ¿sabes? Como que el recorte es devastador. Es una cosa que va a llevar a la reducción de servicios y al cierre del recinto. Y eso, ¿sabes? Yo estaba diciendo que era predicción, pero no, ¿sabes? Como que las predicciones están muy bien estudiadas y eso va a pasar. Pero cuando tú veías los reclamos de los estudiantes a la administración universitaria, eran reclamos sumamente conectados al momento que vivimos ahora, no solo como nación puertorriqueña diaspórica, sino como mundo, en el sentido de que hay una pandemia de un virus que se llama SARS-CoV-2, que causa una enfermedad que se llama COVID-19. Y los estudiantes estaban luchando en un tiempo que no existía la variante Omicron y se pensaba que la vacuna era una protección eficiente para para evitar enfermarse de COVID-19. Los estudiantes estaban exigiendo más clases presenciales, estaban exigiendo mejores servicios, estaban exigiendo más accesibilidad para personas con impedimentos. Y cuando miramos los reclamos, lo más que se acerca a lo que era la situación nacional es que ellos querían que la universidad se expresara, al menos los estudiantes de Río Piedras, el rector Luis Ferrao, se expresara a favor de la reforma universitaria, en contra de los recortes. Una expresión. No estaban exigiendo acción, sino una expresión. Así que si miramos la lista de reclamos, los estudiantes tuvieron éxito y hay personas que pues lo están celebrando como una victoria para el estudiantado, lo cual es, pero también tenemos que analizar la naturaleza de los reclamos y yo creo que la naturaleza de los reclamos está conectada a por qué la huelga no se ha hablado tanto en las noticias, a por qué se ha quedado más en los medios estudiantiles y las redes sociales, porque los reclamos estudiantiles estaban bien conectados a su estado, como a su condición de estudiante. Eso no significa que no fueran reclamos políticos porque lo son. En Puerto Rico, querer tener una vida digna es un reclamo político. En Puerto Rico, querer tener servicios en la universidad es un reclamo digno. Querer tener una matrícula accesible es un reclamo político. Pero tampoco es que estamos exigiendo a Pierluisi y que le demos fondos a la universidad, ¿sabes? Porque el alcance de esa protesta o de ese reclamo es más difícil desde la universidad y mucho más en una universidad donde la mayoría de estudiantes están estudiando remoto. Y eso transformó cómo se lleva la huelga. Porque ya como que ocupar el recinto es peligroso, se te puede pegar el virus. Entonces como que incluso nosotros vimos en recintos pequeños que hubo consejos que pidieron permiso a la administración para pasar la noche en los recintos. Que eso jamás en el pasado, pedir permiso. Es como que no, la universidad es nuestra, nosotros vamos a dormir ahí. Pero ahora no estamos pidiendo permiso. Entonces, pues, lo que estamos viendo es una transformación en la lucha estudiantil
Y en parte hay colegas que están diciendo que ya llega un punto que se empieza a ver como un, como se diría en español, un rite of passage, como un acto pues, que se usa para denotar madurez en cuestión de edad y política. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también es un argumento que se está discutiendo. Pues, ¿para qué estamos protestando? Con ¿Y permiso, cuáles son las implicaciones? con permiso, doctora Girau, ¿cómo todo esto afecta a la sociedad puertorriqueña? El hecho de que o sea, la Universidad de Puerto Rico, especialmente el Partido Nuevo Progresista, el Partido de la Estadidad, ha ido tratando de destrozar ese, o sea, esa joya nuestra, ¿no? De todos, aunque, de todos y de todas, aunque hayas ido o no hayas asistido a la universidad, es punto de orgullo. No, los efectos son muy dañinos a la sociedad porque cuando estamos mirando la historia de la Universidad de Puerto Rico, la expansión de la universidad está directamente relacionada al crecimiento económico de Puerto Rico. La ley universitaria, por ejemplo, cuando Manuel estaba hablando de la Escuela de Administración Pública, en la ley universitaria, ese es uno de los propósitos de la universidad, que es entrenar servidores públicos y servir como un bastión de la cultura. Entonces, cuando miramos la universidad achicándose y hacerse más exclusiva, es un retroceso a la historia institucional de la universidad, que también denota un retroceso en cuestión de la desigualdad económica que se vive en Puerto Rico, la desigualdad social que se vive en Puerto Rico. Y hay personas que dicen, bueno, no, que si hay otras universidades, pero a la misma vez estas otras universidades son menos accesibles que la Universidad de Puerto Rico y también tienen el clientelismo que se crea en esas universidades lleva a que las tasas de graduación sean más bajas y el interés de esas universidades no tienen la misión que tiene la Universidad de Puerto Rico por ley, que es más allá de otorgar grados para quienes los pagan, sino que tiene la Universidad de Puerto Rico tiene una misión social y una misión política. Entonces lo interesante es que la misión política es una misión colonial. La universidad es un producto de la incursión imperial de los Estados Unidos porque se fundó en 1903, que eso fue 5 años después de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Pero lo que es fantástico y brutal y maravilloso de la Universidad de Puerto Rico es que la sociedad cogió esa institución colonial, la sociedad cogió la institución colonial y la ha usado para pensar a Puerto Rico más allá del estatus colonial y para actuar en contra de ese estatus colonial. Y si la universidad se achica, se está perdiendo un espacio para tener esas conversaciones y empezar a foguear esa acción. No estoy diciendo que la universidad necesariamente, hay quienes dicen que la universidad es esencial para la lucha política. Yo creo que yo estoy de acuerdo, a la misma vez no pienso que si la universidad no se puede luchar por la independencia o por la estabilidad, como que dependiendo de la afiliación política de uno. Pero la arena de discusión política es importantísima y si no la tenemos también eso tiene un efecto muy perjudicial al civismo en Puerto Rico, cómo los puertorriqueños actuamos como ciudadanos, cómo nosotros pensamos el poder político, el poder de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, el poder del gobierno colonial, cómo pensamos nuestra habilidad de ir en contra de las estructuras, cómo nosotros vamos a luchar contra la corrupción. ¿Sabes? Como la universidad nos da las herramientas para pensar distintas formas de luchar contra la corrupción, por ejemplo. Pero sin universidad, ¿cómo vamos a pensarlo? Tenemos que idear otras formas, que esto es algo que pues tenemos colegas como Otoniel Rosa que también están pensando en una narrativa de derrota, cómo podemos pensarnos sin la universidad. Pero a la misma vez, eso no significa, la universidad es crucial para estas discusiones y el impacto es muy negativo, pero a la misma vez lo que es más triste de todo es que la corrupción, colonialismo también tienen impactos en la universidad, como que la universidad
hay una lucha constante por la justicia y por el acceso a la educación superior, que por lo menos la lucha del acceso es de 1981 para acá. Pero llega un punto que si te recortan el presupuesto, ¿qué vas a hacer? Pues recortar servicios y recortar secciones, como que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, eso es algo que yo trato de siempre mantener en mente y en conversación, que es el alcance de la lucha universitaria, que es uno que tiene que puede ser muy amplio en torno a cómo conversamos y nos vemos como personas colonizadas, como personas educadas, como profesionales. Pero a la misma vez, yo no creo en que tenemos que responsabilizar a los estudiantes por la justicia en Puerto Rico ampliamente, porque eso tampoco es justo. Es responsabilidad de todos nosotros buscar un Puerto Rico más justo y en mi perspectiva personal descolonizado. Sí. Okay. Ahora, durante la época que tú estudiaste en tu tesis doctoral del 52 al 81, especialmente los 60, 70 y 80, las organizaciones estudiantiles tenían una relación bien cercana con las uniones obreras, especialmente acueductos, energía eléctrica y una telefónica. En un momento dado, las uniones, la relevancia de las uniones en el sector público decayó. Y ese vaqueo que mutuamente se daban sufrió grandemente. Bueno, no es lo mismo tener un paro, una ocupación, una huelga en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, cuando tú tienes el vaqueo de un montón de uniones poderosas, versus que tengan dos gatos o tres gatas ayudándote allí. ¿Cómo tuviste esa transformación estudiantil a través de los años? Pues esa pregunta es bien interesante porque yo he estado pensando más en la relación de los colectivos políticos con organizaciones políticas, más que uniones, en el sentido de que, por ejemplo, la FUPI antecedió al Movimiento Pro Independencia, FUPI, Federación de Universitarios Pro Independencia, pero hubo fupistas que fueron miembros de fundadores del Movimiento Pro Independencia. Y la relación se mantuvo muy cercana hasta luego de la huelga del 81. Yo encontré, es que esa es la cosa, que luego de la accesibilidad de las fuentes primarias para estudiar estos temas, tiene mucho que ver con qué se guardaba en la universidad. Y luego de como que a finales a principios de los 80, como que se dejaron de guardar cosas, se guardaban menos cosas. Pero yo encontré, por ejemplo, un boletín donde se explicaba el racional de la FUPI para distanciarse del Partido Socialista Puertorriqueño. Eso pasó después de la huelga del 81, que estaba viendo una reflexión en torno a la relación entre la lucha universitaria y la lucha independentista. Que alguien como Roberto Alejandro, por ejemplo, luego de que se acabó esa huelga, dejó de militar en organizaciones independentistas también. Y en parte es porque estaba cambiando cómo los puertorriqueños se relacionaban con el régimen colonial y con los movimientos de liberación nacional. ¿Dónde entran las uniones? Pues la lucha independentista, hubo muchos sindicalistas que eran independentistas y había mucha simbiosis entre esos movimientos, pero también habían personas que pensaban pues que las uniones eran una herramienta para alcanzar la independencia. Y ahí pues hay unos choques, también hay unos choques porque hubo una serie de gobernadores más asociados con el Partido Popular que intentaron neutralizar la lucha obrera en Puerto Rico. Así que sí hubo organizaciones que eran muy fuertes, pero en parte también era porque había una colaboración con el gobierno. Y para cuando había dinero era más fácil conseguir contratos, que eran victorias para las uniones. Cuando se empieza a reducir el dinero, cuando se empieza a descubrir corrupción, que eso es otro cuento, se empiezan a deslegitimar las uniones. Y ahí como que hay un impacto en la lucha estudiantil, pero a la misma vez yo creo que en Puerto Rico todas las luchas están interconectadas
Ujú. Y yo por lo menos pienso que como que la mayoría de las luchas en Puerto Rico están conectadas a la lucha por el estatus, por lo menos en el siglo XX. Ahora en el siglo XXI, que ha habido una serie de cambios en torno a, en especial luego de la quiebra y de la aprobación de promesa, las luchas se están desvinculando de la lucha del estatus y se está empezando a luchar más por la justicia en cuestión de autogestión, que son reclamos pues, políticos, pero no están conectados a la lucha del estatus. Así que pues, es como que estamos viendo como que la evolución de los colectivos políticos, pero también tenemos que tener presente pues la evolución de la colonia, Ujú. y que la colonia le estaba dando a la gente. Que esto es algo que mucha gente no le gusta decir, que es como que, porque ahora mismo cuando nosotros vemos a Puerto Rico tan precarizado y vaciándose, es difícil pensar cómo a otras generaciones este sueño les parecía posible. Pero sí pareció posible, porque hubo años que en Puerto Rico la gente como que sentía que tenía más que ahora. Y como que, y no es por decir que no todo el mundo vivía mejor. Al contrario, en Puerto Rico siempre ha habido pobreza, perdóname. En Puerto Rico siempre ha habido despoblación. En Puerto Rico siempre ha habido emigración y desplazamiento. Pero la universidad en parte pues creció porque el gobierno estaba invirtiendo. Sin esa inversión gubernamental, la universidad no iba a crecer porque en Puerto Rico no había suficiente dinero para aumentar la matrícula y que las personas pagaran por la expansión de la universidad. Pero, Así que, ajá. perdóname, doctora, pero o sea, los recortes universitarios me parecen que obedecen una ideología política. Que los Definitivamente. ok. Definitivamente. Y la cosa es que yo creo que el origen de esto pues tiene que ver, está más relacionado al romerato. Porque cuando uno piensa en la administración de Luis Ferré, a pesar de que era fiscalmente más conservadora de lo que era el Partido Popular en esa época, Luis Ferré era un hombre de Estado y él estaba muy interesado en las letras, muy interesado en la cultura. Su hija Rosario Ferré llegó a ser independentista. Ella estuvo involucrada en las luchas de ROTC. Cuando quemaron el MPI, la sede del MPI la quemaron durante una manifestación que hubo en 1969, que fue la marcha de los papás y las mamás. Y ella ayudó a que trajeran guaguas de la AMA para sacar a la gente, como que si no fuese por ella, ahí hubiese muerto gente. Pero con Romero estamos viendo un cambio en la historia del anexionismo, que es que estamos viendo una hostilidad a marcadores hispanófilos de la puertorriqueñidad y estamos empujando una agenda de asimilación. Y de ahí, pues, vemos como que la universidad es como una amenaza, porque la universidad, la forma en que se piensa la puertorriqueñidad, es como algo que es diferente a los Estados Unidos. Así que poco a poco estamos mirando como que no, es que la universidad ha tenido de independentistas que lo que hacen es daño a Puerto Rico, porque Puerto Rico es un país de paz, de ley, de estabilidad. Y pues poco a poco, mientras la situación de Puerto Rico se continúa deteriorando, se empieza a sacar más préstamos y se hace menos solvente mantener el presupuesto. Una víctima muy atractiva para el Partido Nuevo Progresista en la universidad, porque la universidad históricamente es un lugar donde las luchas independentistas reclutan a su liderazgo. Es personas independentistas, muchos de ellos logran conseguir estabilidad laboral, entrando a trabajar en la universidad y se logran mantener más o menos activos en las luchas políticas porque la universidad les da trabajo y seguridad. ¿Sabes? Pueden comprar sus casas, tener plan médico porque trabajan en la universidad. Y pues, ¿por qué no achicarla? Se retiran estas personas, vamos a congelar las plazas para que entren nuevos. Y pues, y pues, sabes, también está el discurso del embrutecimiento, porque necesitamos con el discurso muñozista, que estamos buscando crear un ciudadano
colonial, que es educado y que pues es lo suficientemente educado pues, para votar por el Partido Popular. Pero ahora estamos buscando un ciudadano colonial que pues sea un obrero lumpenizado, que trabaje en las industrias de servicios, lo que queda ahora, que sirva a la nueva economía que se está tratando de forjar, que ni economía, porque las personas que están entrando no contribuyen mucho, o nada, mejor dicho, como que contribuyen muy poco a la economía de Puerto Rico. Así que o contribuyes a lo que hay, Bueno, o te desplazas. Y ahora, esa es la cosa, el capital humano siempre ha sido un recurso muy importante que ha prestado Puerto Rico. déjame añadirte varias cosas. Durante la creación de los colegios regionales, uno de los debates que hubo fue, y no fue debate, básicamente la intención era esa, crear un sistema de colegios regionales donde la educación técnica o paraprofesional fuera el grueso de la población estudiantil versus los de transferencia. Y ese debate siempre se renueva cada vez que abrían un colegio regional nuevo, ok, ¿cuánto va a ser técnico? ¿Cuánto va a ser? Claro, las transferencias iba dirigido a Río Piedra en particular, no a Mayagüez, por ingeniería. Eso era uno de los casos y al fin y al cabo es interesante porque eso es el comienzo de la profesionalización de la educación dentro del sistema universitario, donde los recursos van a programas como naturales, administración de empresas, computadora, preingeniería, premédica, bla, 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 y sufre los programas de transferencia. Y lo otro que te iba a decir, que como hecho histórico, yo fui, ¿cómo se llama? Roberto Alejandro y yo estudiamos juntos en Río Piedra en economía. Éramos estudiantes de economía. Yo me quedé en economía y ese fue para leyes. Cuando explotó la huelga, ya yo estaba estudiando mi primer año en UMass. Y posteriormente él viene, claro, a trabajar en la Universidad de Massachusetts. Pero ese es muchas veces hemos tenido la conversación sobre la famosa huelga que yo le llamo lo de los evangélicos. Todo el mundo dice, no, la huelga de Roberto Alejandro. Ok, pues esa misma. Todo el mundo la conoce como o la de los evangélicos o la de Roberto Alejandro. Pero es interesante que la cuestión, y yo creo que los colegios regionales tuvieron un efecto que no sumamente interesante, y uno de los dichos que yo me acuerdo fue en una huelga que hubo donde por primera vez los colegios regionales participaron. En el caso de Bayamón, que era donde yo estaba estudiando, hubo un referéndum para terminar la huelga. Los estudiantes de los programas técnicos votaron a favor, que eran la mayoría, de terminar la huelga o de transferencia, de mantenerla. Y esa dinámica posteriormente tú la ves constantemente, la gente de estos departamentos reacio a un paro, a una huelga, no se metan conmigo, déjenme trabajar. ¿Esa es tu percepción de lo que tú has estudiado? De que hay una ambivalencia entre departamentos o programas en participar a una huelga o no. Bueno, con lo de los colegios regionales, de verdad que es súper interesante que traiga eso a la luz, porque en la época de que se originaron los colegios regionales, como tú has estudiado, había un énfasis tan y tan grande en expandir la educación superior, porque había tantas demandas en esa época, como que incluso se estaba hablando de que se dieran fondos públicos a universidades privadas, ¿sabes? Como que de ahí es que salió Ana G. Méndez. La creación de Puerto Rico Junior College, que ahora es público, eso es idea de Ana G. Méndez, y era educación técnica. Entonces, como que también estamos viendo como que la incursión de la educación técnica y de transferencia, porque se está pensando en, pues, cómo se sirve a la economía. Y una de las personas que trabajó para crear los colegios regionales fue Ismael Rodríguez Bow, que también fue el mayor
yo estoy pensando demasiado en inglés, era el mastermind de algo que se llamaba el Plan de Desarrollo Integral, que era un plan para reformar la Universidad de Puerto Rico, una universidad de investigación, una universidad que sirviera más a los cambios de la economía, que para esta época se estaba yendo más hacia petroquímica, farmacéutica. Así que pues queremos expandir naturales, expandir empresas, las letras, estamos graduando demasiada gente al desempleo. Que a pesar de que eso pues quizá tenga algo de verdad, pues las implicaciones que eso tenía para la educación superior era algo que pues muchos sectores amplios de la población universitaria rechazaban. Y dentro de ese plan había un punto de cómo vamos a conseguir los fondos para hacer esto. Y no era ni siquiera el primer punto, era el punto como 7 u 8, que era subir la matrícula. Y ahí es que empezamos con las luchas que trabajaron ustedes. Entonces, como cuando estamos pensando en qué es la educación superior, ahí es que como que están los grandes choques, encontronazos en torno a cómo luchamos y para qué luchamos. Porque, por ejemplo, yo personalmente soy muy, soy portavoz, strong advocate en buen español, de los estudios generales. Para mí los estudios generales son importantísimos y tienen que existir aparte, porque yo siento que como que los cursos introductorios de humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, fueron esenciales para pues, yo verme como persona y los uso en mi vida profesional todo el tiempo. Pero hay personas, como luego en su carrera, más adelante en su carrera, fue el doctor Fernando Pico, que pensaban que pues esos cursos eran innecesarios porque tú podías coger tu componente de ciencias sociales en el departamento de historia, en el departamento de antropología, en el departamento de economía, así como es en Estados Unidos. Entonces, pues, la Universidad de Puerto Rico es una institución tan y tan compleja. Ya, yo llevo 7 años estudiando esta universidad. Yo me considero especialista y hay cosas que como quiera yo no entiendo. Y es porque es tan y tan complicada. Y en parte también eso afecta pues nuestro entendimiento de la lucha, porque estamos luchando por una universidad. Pero entonces hay perspectivas que chocan en torno a cómo debe ser la universidad, cuán grande debe ser, qué tú debes aprender de la universidad, cuántos profesores deben haber, cuáles son las condiciones que deben tener esos profesores. Ok, ¿cuántos trabajadores debemos tener? Porque incluso eso, como que que hay muchos trabajadores que no hacen nada. Y es como que, ajá, entonces tú tienes trabajadores ahora que son subcontratados por una compañía que ganan muy poco dinero y no tienen protecciones obreras como los tenían los empleados de la hermandad o del sindicato de trabajadores universitarios. Y pues eso es algo que nosotros queremos, que queremos ser como universidad. Pues ahí entonces seguimos chocando. Pero volviendo a los colegios regionales, yo pensando en lo que estaban mencionando a mediados de los 70, la FUPI fue muy fuerte por ejemplo, en el colegio de Calley y en el colegio de Humacao. En Calley hubo una huelga a mediados de los 70 que llamaron la huelga silenciosa, que ahí se radicalizaron personas como José Rivera Santana, José Tato. Rivera Santana se radicalizó ahí, y también los hermanos Cos, algunos de ellos eran de la FEPI, de la Federación de Estudiantes Pro Independencia, que era el brazo de escuela superior, el MPI y luego el PCP. Y yo entrevisté a Peri Cos, que trabaja en la Universidad de Puerto Rico, y Luis Fernando Cos Peri. Y él me dijo que pues él consideraba que le negaron la admisión al recinto de Río Piedras, que eso era discrimen político. Y él tuvo que empezar a estudiar, y si mal no recuerdo, fue en Calley o en Humacao, fue uno de esos dos. Yo creo que fue en Calley, pero fact check me, por favor. Pero a la misma vez, pues, eso tuvo un impacto, porque lo que terminó pasando, porque tú tienes mucha razón, que querían como que sacar a los estudiantes de Río Piedras para radicalizarlos menos, pero lo que terminó pasando fue lo opuesto, que era que los estudiantes se radicalizaban en los colegios regionales y llegaban a Río Piedras con mucha experiencia.
Y llegaban, ellos sabían cómo paralizar la universidad y ellos sabían, y tenían conexiones bien cercanas con gente de los sindicatos y las luchas políticas afuera. Y cuando llegaban a la Universidad de Puerto Rico, ellos, mira, nosotros vamos a parar esto porque sabemos cómo hacerlo y porque podemos. Ellos ya llegaban con esa percepción de que ellos tenían el poder de usar la universidad como espacio político. Te voy a dar un dato interesantísimo. El representante de la FUPI en el Colegio Regional de Bayamón, que era el nombre que estaba para aquel entonces, se llamaba Edgardo Meléndez, el hermano de Edwin Meléndez. Sí, sí, Él sí. y yo coincidíamos en el Consejo de Educación Superior, en el Consejo de Estudiantil, yo representando el programa de agrimensura de carretera, que era donde yo estaba, y el Ciencias Sociales. Ahí fue que yo conocí a Edgardo Meléndez, que posteriormente conozco a Edwin en Río Piedra. Y dije, wow, qué mundo chiquito. Pero Edgardo Correcto, Meléndez, y la FUPI tenía un componente no grande, pero sumamente poderoso en Bayamón. Claro, pero chocaba la administración de allí, básicamente ese colegio regional lo creó el PNP, bajo Guillo Campos y mucha de la facultad. De hecho, mi profesor Eduardo Meléndez era profesor de allí y no le renovaron el contrato después de un año. bueno, hay muchos profesores que les pasó eso, incluyendo Antonio Lauria, que es el papá de Aldo Lauria Santiago. Y eso era un plan que, pues, bueno, no un plan, sino que era algo que llegó a ser iniciativa de Jaime Benítez, que era como que cuando alguien era medio turbita, pues le daban una beca, la mandaban para afuera, esperando que pues esas personas regresaran con un buen grado, porque esa es la cosa que muchos activistas estudiantiles, yo me atrevería a decir la gran mayoría de los activistas estudiantiles son gente brillante, que algunos de ellos pues sus notas bajan, pero es porque se dedican a la lucha, no porque no sean inteligentes, al contrario, son gente brillante. Entonces, pues regresaban y les prometían plaza. Algunos se las daban, pero otros no. Entonces, como que por eso Antonio Laura se tiene que mudar a Estados Unidos. Y pues eso como que me llama mucho la atención que diga eso sobre Edgardo, porque Edgardo terminó escribiendo libros sobre el anexionismo. Yeah. Yo no sabía que le daba la FUPI, otra cosa que aprendemos que aprendemos algo nuevo todos los días. Así que pues no, para mí no es inusual que alguien que haya estado en la FUPI se pueda interesar por el anexionismo, al contrario, en especial cuando tú estás en un ambiente como es el colegio de Bayamón. Yep. Yo soy de Bayamón, tengo una relación compleja con mi pueblo, pero yo crecí en Bayamón y siempre ahora está el estereotipo de que Bayamón es el recinto más PNP de todo el sistema PNP. ¿Es el recinto más PNP, pero es el recinto más PNP o no lo es? Posiblemente lo sea. Okay. Tiene esa tradición. De hecho, tenemos un momento de silencio. Perdón, sí, no, que pensé que dijo que de Bayamón, ella ahora estudió en la Escuela Superior Papa Juan 23. Yo estudié en intermedia, sí. Ahí fue que yo terminé estudiando porque no había espacio en la Agustín Estal en el centro del pueblo y nos mandaron a los 4 gatos a Papa Juan 23 en lo que se vaciaba. Nos quedamos allí. Bueno, claro, yo tenía una tía que vivía cerca. En este vecindario, yo puedo ir a pie. Yeah. Así que sí, ese es mi vecindario. Villarrica. En Villarrica. Si tú miras bien los colegios regionales, excepto Calle y Humacao, que fueron creados diferentes, Ponce, Arecibo, Aguadilla, Utuado y Carolina, son proyectos de alcaldes locales que presionan al partido incumbente a que abra un colegio regional. En el caso de Bayamón fue la administración del PNP y acomodó mucho de su gente ahí. Sí, bueno, hubo estudios demográficos de dónde había necesidad de abrir colegios regionales. Yo encontré fuentes que ellos incluso planearon uno en Vega Baja. Y en Bayamón estaba también el precedente de Centro de Oportunidades Educativas en Buchanan, que eso es algo que yo tengo un montón de fuentes y algún día voy a escribir un artículo, porque es algo que es bien interesante, que es que hubo un centro experimental en la base militar de Buchanan,
Y ahí empezó a dar clase alguien que se llama, un profesor muy estimado colega, Jorge Rodríguez Beruf, empezó a dar clase Ajá. ahí cuando él era todavía lo que tenía era un bachillerato, entonces estaba haciendo la maestría. Y entonces, porque en esa época había una falta tan y tan crónica, que mira lo triste e interesante de esto, que en esa época había una falta crónica de profesores capacitados, por eso estaban dándoles becas para que se fueran a Estados Unidos. Y por eso es que se crean los programas graduados en la Universidad de Puerto Rico. Mm. Pero luego llega un punto que los programas crecen, son fantásticos, gradúan un montón de personas y no hay trabajo. Porque ya las personas que llegaron de Estados Unidos terminaron y llegaron a las plazas y se empieza a llegar a crear este discurso de la homogeneidad intelectual, que es que nosotros queremos gente con distintas perspectivas en los departamentos. Entonces estamos graduando gente para el desempleo. Entonces, como que, y por eso es que, por ejemplo, en recintos de los colegios, lo que eran los colegios regionales, que ahora son los recintos pequeños, sí hay personas que tienen doctorado de la Universidad de Puerto Rico, que tienen doctorado de centro de estudios avanzados, todavía quedan 2 o 3 que nunca terminaron doctorado. Pero en Río Piedras como que se cerraron las puertas para las personas que sí estudiaron ahí. Entonces, eso es otro síntoma de cómo la economía ha ido cambiando, que los grados empiezan a valer menos. Yo diría que en el tema de graduar personas al desempleo, eso es un fracaso del gobierno, de no crear empleo para la gente que se graduó con estos bachilleratos o maestrías o doctorados importantísimos para Puerto Rico. Definitivamente, y podemos llevarlo a otro nivel, que es que esto es una falla estructural en el sentido de que un régimen colonial jamás va a dar lo suficiente trabajo porque Puerto Rico, en esencia y material, ¿saben? No es nada más en esencia, es que esté aquí con mi code switching, essentially. Puerto Rico sirve a los intereses de la metrópoli de Estados Unidos. Y la metrópoli de Estados Unidos no necesariamente quiere un montón de museos en Puerto Rico, ¿sabes? Como que teníamos muchos museos, somos unas joyas que queremos mucho, que queremos proteger, pero a la misma vez como que no es algo que necesariamente sirva a los intereses económicos de la metrópoli y de las élites puertorriqueñas, porque eso es otra cosa, que todos estamos colonizados, pero hay grados de colaboración y de privilegio dentro de este sistema. Y entonces como que por eso es que hay personas puertorriqueñas que están muy en contra de la Universidad de Puerto Rico, especialmente personas muy élite, porque estas personas tienen los recursos para mandar a sus hijos a Estados Unidos a estudiar. A ellos no les importa si hay universidad o no. Sí. Lo que está empezando a ocurrir es muy interesante, que incluso las élites están empezando a pasarlo un poquito menos bien. Tampoco es que la están pasando mal, pero la están pasando menos bien. Y pues están llevando a sus hijos a la Universidad de Puerto Rico. Y lo que está pasando entonces es que el recinto de Río Piedras, que, bueno, yo estudié ahí, así que perdón por mis colegas que son colegiales, pero el recinto de Río Piedras es el mejor. Así que, no, Río Piedras y Mayagüez, esto pasa en los dos, pero en Río Piedras para mí es bien evidente. Sí. Esta gente de dinero es la que está logrando tener los IGS en parte, por IGS pues es el número que se usa para otorgar admisión a la Universidad de Puerto Rico. Están consiguiendo IGS para entrar a Río Piedras y a Mayagüez. Y lo que está ocurriendo en estos recintos cuando se hacen más pequeños es que se hacen más élite. Entonces, en parte también porque, por ejemplo, las personas que estudian en colegios regionales son personas que pues no tienen dinero para hospedarse. Son personas que el perfil socioeconómico entre el estudiante de Río Piedras, y esto es algo que yo estoy tratando de investigar y he hablado con personas que trabajan en administración, pero los datos no son muy confiables porque cuando la gente llena la FAFSA, que es la solicitud de la beca, no necesariamente, lo que hacen es como que ponen lo que piensan, ¿sabes? No necesariamente ponen algo que de verdad es el ingreso de su familia. Pero yo tengo una hipótesis, que es que el ingreso de los estudiantes de Río Piedras y Mayagüez es más alto que el de los colegios, que los recintos pequeños. ¿Y por qué esto importa? Cuando volvemos a la lucha estudiantil,
las huelgas de 2017 y 2021, las dos empezaron en los recintos pequeños, porque estos son los estudiantes que más necesidad tienen para tener la Universidad de Puerto Rico. Ellos son los que de verdad ven esto como un asunto de, no voy a decir vida o muerte, sino de una mejor supervivencia para ellos, de movilidad socioeconómica para ellos. Mientras tanto, los estudiantes de UPR pueden transferirse a otro sitio, pueden irse a la Intel, pueden irse a Estados Unidos. Entonces, como que nosotros, entonces yo siempre, cuando yo escribo, digo, la Universidad de Puerto Rico es el sitio más radical de la Universidad de Puerto Rico. Y ahora tengo que poner at this time, no ahora, ¿sabes? Como que porque las cosas están cambiando. Y es algo que tenemos que estar pendientes porque las unidades pequeñas, esto es algo que se ha estudiado, que cuando hablen con Rima pueden ir profundizarlo más. Se han hecho ya estudios del impacto que tienen estas unidades institucionales en la economía de esos pueblos y áreas aledañas. Y es un impacto que no tienen unidades pequeñas de las universidades privadas. Como que no necesariamente, por ejemplo, eso sería un buen proyecto de investigación para alguien que estudia administración pública, por ejemplo. Un lugar, por ejemplo, comparar a Calle con un sitio como Barranquitas, que tiene un recinto de la Inter. Y si de verdad la Inter Barranquitas ayuda a la economía de ese municipio, como lo hace el recinto de Calle a Calle. Entonces, como que tenemos que, las cuestiones políticas están cambiando, está cambiando de dónde viene el estudiantado politizado, y los stakes de la protesta, y no es carne, las implicaciones de la protesta, esa es la palabra. Pues seguimos con repensando qué es estar politizado y por qué estamos luchando, y a largo plazo cuál va a ser el rol de la universidad en las luchas que estamos dando ahora, que son con implicaciones mucho más importantes en torno a, pues, estamos luchando y exigiéndole cosas a un gobierno que tiene menos poder que antes.